para llevar a entender tu evangelio, Señor. Gracias porque en todo momento tú seas presente, Señor, en cada idea, Señor, que nos genera en entendimiento nuestro pastor, Señor, y te pido que tú abras este tiempo, Señor, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso del Señor. Amén. Amén. Bueno, nuestros hermanos de Aguascalientes no se van a poder conectar el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. ¿Se ve la presentación ahí? No, ¿verdad? ¿O sí? Ya, pastor. Sí, ok. Muy bien. Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, que por cierto, la semana pasada lamentablemente no se grabó la clase, por ahí tuvimos, como les dije en la clase pasada, tuvimos un problema con la licencia de esta aplicación y no se pudo grabar, pero les voy a enviar la presentación para que lo tengan. Quedé de enviarse la semana pasada, pero la verdad es que sí han dado con muchas ocupaciones, pero hoy mismo, ahorita al finalizar la clase, les envío para que puedan tener como base esa presentación y con eso puedan ustedes ver lo que vimos la clase de la semana pasada. Y voy a hacer un breve resumen de lo que vimos. Dice aquí, la semana pasada vimos sobre los tipos de predicación, que yo para que lo recordaran, les hablaba que así como existen sabores de gelatina, también existen sabores de predicaciones, ¿verdad? Vimos los diferentes sabores o los diferentes estilos de predicación y cómo aplicarlo. Y bueno, a ver, me gustaría que me dijeran cuáles recuerdan, a quién le gustaría participar en esta noche. No todos, con que me digan dos, ¿cuántos somos? Somos tres. A ver, Lulú, ¿de cuáles te acuerdas tú que vimos? Así, que se te vengan a la mente. Ay, pastor, no apunté nada. Se me olvidó. Pero que recuerdes alguno, uno aunque sea. A ver, te va a ayudar la pastora Ana. Adelante, pastora. Bueno, una es expositiva, que se dedica a hacer como pasajes y es como una exposición directamente. Temática, que tiene que ser específicamente de un tema en específico, o sea, no te puedes salir de ese contexto. Textual, que es basada en un texto y textos bíblicos. Evangelista, que tiene que ver con el propósito principal, es la salvación. La otra es la exhortativa, que es buscar, fortalecer o motivar. La doctrinal, que es la de da fundamentos cristianos. La normativa, que es histórica y que trasciende como la enseñanza. Como biográfica. Ajá. Que se centra en la vida y las experiencias. Y bueno, la de ocasiones especiales, que son bodas, 15 años, etcétera, que ya tienen como presentación de bebés, etcétera, que tiene un tema más específico. Y me faltó una, en la semana estaba recordando que me faltó una. Hay un tipo de exposición o otro sabor de preparar predicación cuando es acerca de un libro de la Biblia. Hay predicaciones que podemos hacer, por ejemplo, vamos a hablar del libro de Génesis, o del libro de Éxodo, o de Mateo, o de Josué, o de Apocalipsis, ¿sí? Ese tipo de predicaciones, la función que tenemos que hacer es explicar quién escribió el libro, de qué nos habla el libro y qué nos enseña el libro a nuestra vida, ¿sí? Pudiera hacerse en series, a lo mejor no podemos predicar todo el libro de Génesis en un solo domingo o en un solo servicio, pero pudiera ser a lo mejor una serie de 4 predicaciones sobre lo que nos enseña el libro, o pudiera ser a lo mejor alguna serie de más tiempo, ¿verdad? O si predicamos en redes sociales, pues a lo mejor llevarnos, no sé, 2, 3 meses hablando de un libro, porque traen mucha enseñanza, entonces pudiera ser, pero sí recordé en la semana, dije, me faltó colocar
ese tipo de predicación, cuando se habla acerca de un libro en específico, ¿sí? Entonces, bueno, solamente para que lo complementen. Pues sí, eso fue lo que vimos la semana pasada, los diferentes tipos de predicaciones y particularmente pues el uso, ¿verdad? Que tienen. El día de hoy vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, un tema muy interesante, que es cómo se prepara el predicador. A veces o muchas veces, sobre todo los pastores de la vieja escuela o los pastores veteranos, ¿verdad? Muchos mencionan, es que el pastor no lleva ninguna preparación, porque el Espíritu Santo te toma en ese momento y tú empiezas a hablar y empiezas a desarrollar tu predicación. ¿Y es algo cierto o es algo falso? Bueno, sí es cierto que el Espíritu Santo, ¿verdad? Toma control de tu mente, de tus emociones, de cuando tú estás ya en ese lugar, empezando a compartir la palabra, el Espíritu Santo te toma y tú empiezas a hablar. Pero sí es cierto también que si tú te preparas como predicador, vas a obtener un mejor resultado, tanto para el público que te escucha como para tu mismo cuerpo. Por eso el día de hoy, la clase número 10 es preparaciones o cómo se prepara el predicador. Y el predicador se debe de preparar antes de exponer el tema, durante el tema y después de haber compartido. Eso es algo muy importante que nosotros como predicadores debemos tener en cuenta, que debe existir una preparación previa, durante y posterior al mensaje. Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, antes de mi predicación, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues número uno, prepararme espiritualmente, una preparación espiritual. Debo orar y pedir guía divina para el mensaje y la entrega. ¿Cómo debe ser mi oración? Al momento de tú iniciar, que tú sabes que vas a preparar un servicio o una predicación, ¿sí? Cuando alguien te dice, hermano, pastor, ministro, la siguiente semana estás invitado a compartirnos o estás invitado a que tú prepares la predicación. Entonces, en ese momento tú debes llegar a tu casa y lo primero que tienes que hacer es orar. ¿Cuál debe ser tu oración? Primeramente, ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Dios, examina mi corazón, si hay algún pecado oculto, si he pecado contra ti, límpiame, restáurame para este momento que voy a iniciar a preparar la predicación, sea tu Espíritu Santo guiándome. Tomo tu perdón, tu restauración en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces ahora sí empiezo a desarrollar mi predicación. Pero tiene que existir esta oración previa, ¿verdad? Primeramente, pues para poder estar limpios, poder estar bien ante la presencia de Dios y que pueda fluir el Espíritu Santo, ¿verdad? El siguiente punto es estudio profundo y estructuración. Debo investigar, definir objetivos, organizar introducción, desarrollo y conclusión. Aquí, los que no han generado ninguna predicación pueden tomar las hojas que yo les compartí en el grupo, donde ahí viene título, cuál es mi objetivo. Primeramente viene cuál es el objetivo, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el objetivo de esta predicación? Entonces, yo en oración voy a orar a Dios y le voy a decir, Dios, la siguiente semana me toca compartir qué quieres hablar a tu iglesia, qué quieres hablar a las redes sociales, qué quieres hablar al campamento, a donde te hayan invitado a compartir. Y según te muestra el Espíritu Santo, si necesitan una predicación de restauración, de fuego, de avivación, ¿verdad? Dependiendo de eso, tú vas a ir colocando en esa hojita, bueno, quiero avivamiento, quiero salvación, ¿verdad? Orar por salvación. Ahí vas a tú ir anotando, vas a ir pensando en tu título, en tu introducción, en tu desarrollo y en tu conclusión, ¿verdad? El tercer punto sería muy importante, si tienes la oportunidad, si tienes el tiempo, que practiques la exposición. Yo siempre que doy este diplomado menciono que el expositor más importante a nivel mundial fue el expositor creador de Apple. Se me fue el nombre. Si alguien lo recuerda, se me fue ahorita el nombre. Steve Jobs, perdón. Steve Jobs fue el presentador
más importante y más relevante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las exposiciones que daba Steve Jobs causaban impacto, causaban asombro, causaban ese sentimiento a las personas de asombro, ¿sí? Para los que no lo conocen, Steve Jobs fue el fundador de Apple, de la manzanita, y él, cada una de sus exposiciones que hacía cada año presentando los nuevos artículos, era un evento global donde realmente impactaba las vidas de los que lo escuchaban y hacía que las personas quisieran salir de ese lugar casi que corriendo a comprar el producto. Y esto, en una entrevista, Steve Jobs mencionaba que él incluso una semana antes de la presentación o hasta un mes antes de la presentación o de su exposición de los productos de Apple, él practicaba y ensayaba su exposición. Incluso en esta entrevista él mencionaba que su esposa, pues le tenía temor porque incluso en la comida estaban desayunando o comiendo y él estaba ahí, a ver, te voy a compartir un poco de lo que voy a exponer y empezaba a platicarle a su esposa o a los que estaban ahí qué iba a decir. Y esto él lo hacía para que al momento de llegar el día se viera de forma natural y tuviera impacto. Entonces, definitivamente practicar la exposición te va a servir. Si tienes oportunidad y tiempo, hazlo. Ya que tengas toda tu información, tu introducción, desarrollo y conclusión, agarra un espejo o siéntate frente a un espejo y empieza a exponer, pon un cronómetro para que sepas cuánto duraste y empieza a practicar para que sepas cómo mover la Biblia, en qué parte vas a abrir la Biblia cuando digas, hermanos, abran la Biblia en Juan 3:16 o en cualquier cita, tú sepas manejar y practícala. Si puedes practicarla, hazlo. Esto te va a dar mucha seguridad y te va a dar los tiempos que más o menos tú requieres para tu exposición. Seguimos con los cuidados previos. Muy importante, cuidar la salud física y mental. Tenemos que descansar bien la noche anterior, eso es muy importante, ¿sí? Porque si no dormimos bien, pueden pasar muchas cosas. Número uno, que te quieres dormir de más y que si tenías que predicar la iglesia, ya te levantaste tarde porque no pudiste dormir bien o te fuiste al cine muy tarde o te fuiste a lo mejor a cenar con tu esposa, con tu familia y ya llegaste 10, 11, 12, 1 de la mañana. Entonces, es bien importante que un día previo descanses mínimo de 6 a 8 horas, si puedes. Esto sería muy, muy importante para tu cuerpo, el que descanses. Debes de comer ligero antes de la predicación para evitar malestares o cansancio. Aquí hay muchos pastores, vuelvo a repetir, sobre todo los de la vieja escuela, que dicen que un predicador debe ayunar cuando va a compartir. Y hay muchos predicadores que el domingo suspenden el desayuno, ¿sí? Aquí tenemos que poner esto en una balanza y tienes que poner esto de acuerdo a tu cuerpo. Si tú eres una persona que los domingos o el día que vas a predicar ya has ayunado y puedes mantenerte sin alimento, adelante, hazlo, ¿verdad? Pero si, ahorita te doy la palabra, nomás dame un segundo porque luego se me pierde el disco. Pero si nunca has hecho ayunos o si quieres decir tú, es que para ir más espiritual, el día de hoy voy a ayunar y me voy a ir así, y nunca lo has hecho, no lo hagas. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchos factores, que se te baje el azúcar, que tengas mucha hambre y quieras terminar pronto, o incluso que tu cerebro esté dormido, ¿verdad? A veces necesitamos el alimento para despertar, para estar más ágiles, más listos a lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante que tú comas ligero, pero que sí lo hagas. Si ya has practicado el ayuno, bueno, hazlo, pero si no, no lo intentes. Adelante, pastora Ana. De hecho, nosotros, pastor, ya llevamos un rato, estamos en la alabanza los dos y ayunamos por el hecho de que intercedemos. Entonces, el mover del Espíritu Santo que hace en este tiempo para nosotros es qué es lo que va a pasar en la congregación, qué es lo que está pasando en la nación, inclusive, y hacemos una intercesión anticipada antes de empezar pues sí, el servicio. Pero sí nos ayuda a nosotros, inclusive estando arriba en el escenario,
nos ayuda mucho a ver qué está hablando el Espíritu Santo. Inclusive hemos dado palabra estando arriba o bajas y estás hablando y dando palabra a las personas de lo que Dios quiere hacer en sus vidas y nos ha sido de bendición. Como dice usted, no todos los cuerpos están acostumbrados a hacer eso. Obviamente terminamos y casi es comer algo, porque sí son muchas horas desde que levantamos hasta que terminamos la adoración y la alabanza. Inclusive cuando danzamos lo mismo. Hay chicas que danzamos y también ayunamos para ver que el Espíritu Santo está hablando. No todas pueden hacer eso porque hay unas que sí les baja el nivel de azúcar y pues obviamente lo evitan, ¿no? Pero pues a veces sí es recomendable y más cuando estás haciendo un ayudo que te va a ayudar a conectar con Jesús en esa temporada. Así es, Pastor Ana, gracias por el comentario. Sí, definitivamente, como les digo, sí funciona el que vayamos sin ayuno, por supuesto, porque estás más conectado con Dios, pero sí tienes que tener, el ayuno es un entrenamiento espiritual que tienes que irlo haciendo y paulatinamente. Ahora, otro punto importante es, si vas a irte, a veces nos vamos en ayuno a la iglesia, pero sí es importante que cargues en tu bolsa, en tu mochila, a lo mejor un sándwich, una galleta, algo, para que cuando termine el servicio, tú no sabes si se va a alargar un poco más, sobre todo cuando eres invitado a otra iglesia que no conoces los tiempos. Tú no sabes si acabándose tu predicación todavía quieran que ores por cada miembro de la iglesia o que vengan 10, 15, 20, 50 personas a orar. En una ocasión con el pastor Irán, que por cierto no está el pastor Irán, ¿verdad? Se me hace raro. El pastor Irán en una ocasión con un invitado fue a la congregación. Ahí anda. ¿Está? Ah, ok. Pastor Irán, no sé si recuerda esta anécdota, cuando llegó al pastor Ram, que terminó la predicación y todavía los pastores querían orar por la gente, y eran como 30, 40 personas, y el pastor estuvo orando, y vimos cómo el pastor pues empezó a sentir un poco mal, porque pues evidentemente le faltaba el alimento. Aparte, el pastor Ram es un pastor ya de más de 70 años, entonces hay que ver la condición humana, ¿verdad? La condición que tengas tú como predicador y tus capacidades físicas. Entonces, es muy importante esto del alimento, ¿verdad? Adelante, pastor. ¿Quiere comentar algo, pastor Iram? ¿O nada más me está diciendo que sí se acuerda? Bueno, no lo escuchamos. Yo creo que me levantó la mano para decir que aquí está. Bueno, otro punto importante es mantener la hidratación adecuada. Es muy importante estar bien hidratados, pero sin exceder. ¿A qué me refiero con esto? Entender que debo tomar el agua necesaria para el proceso de mi predicación. No tomar mucha agua previo a la predicación, porque puede suceder que en el momento de estar predicando, si te tomaste 2 litros de agua, vas a querer correr al baño. Entonces debes de medir esto, ¿sí? Yo regularmente lo que hago es que me llevo una botella de medio litro o de esas chiquitas y estoy hidratándome con traguitos poquito para estar hidratado en el momento de la predicación sin exceder. Otro punto importante que no lo anoté aquí, pero es importante, el tema del café. La cafeína también es buena o bueno, a muchas personas les ayuda a despertar, pero debemos entender esto, que también la cafeína deshidrata tu cuerpo y la cafeína también en exceso es diurética, te pueden dar ganas de ir al baño, entonces cuidar todo esto, ¿verdad? Si eres una persona que ya tiene experiencia con el café, pues adelante. Pero si eres nuevo en este mundo de la cafeína, no tomes demasiado café porque pudiera deshidratarte o pudiera hacerte un efecto de querer correr al baño. Entonces, mucho cuidado con esto. No hagas cosas nuevas cuando vayas a predicar. Regularmente yo lo que les aconsejo es hagan su vida como la han llevado hasta ese momento, ¿verdad? Tomen el agua que siempre han tomado, duerman bien y coman lo que siempre han comido, ¿sí? Otro punto importante es preparar todas las herramientas que vas a necesitar. Una noche previa a tu predicación, debes de preparar tus notas, tu cuaderno, tu presentación, tu Biblia, tu micrófono, tu computadora, validar que tengas carga. Si vas a usar tu internet de tu teléfono, validar que tengas tiempo aire, validar que lleves el cargador correcto.
todo esto parece como algo que no es relevante, pero créeme, y te lo digo por experiencia propia, que en el momento que estás compartiendo siempre hay, se me olvidó el cable, se me olvidó cargar la computadora, se me olvidó que no tengo internet en mi computadora y sí hice la presentación, pero aquí en la iglesia o donde estoy no hay internet y cómo bajo la presentación. Entonces, todo eso valídalo una noche o un día antes o 2 días antes, previo a tu predicación. Valida tu mochila, tu bolsa, tu maletín, lo que uses 2, 3 veces, o hazte un checklist en un cuaderno donde pongas, voy a necesitar computadora, cargador, internet, Biblia, y empieza a anotar para que valides que todo está perfecto, ¿verdad? Otro punto, verificar funcionamiento de los equipos tecnológicos, lo que te decía. Si vas a llevar computadora, celular, valida que tengan pila, que tengan carga, que tengan internet, que tengas la presentación descargada sin internet, porque todo esto ya es anécdota. Esto yo se los comparto ya como anécdota. Nos ha pasado que al momento de la predicación olvidaste o a lo mejor se fue la luz y no se cargó el celular al 100% en la noche o la computadora, y eso es algo que a todos nos puede llegar a pasar y a mí me gustaría evitarte que a ti te pasara. Otro punto importante es llegar con anticipación al lugar. Si te invitaron a predicar a un evento, ya sea un congreso, ya sea a lo mejor una celebración, otra iglesia, valida previamente dónde está la iglesia, cuánto tiempo haces de trayecto. Eso también es anécdota y es algo que también a mí me ha pasado, ¿verdad? Con el hermano Abimael, me ha invitado en 2 ocasiones a predicar y lamentablemente las 2 veces he llegado retrasado por no validar o por no checar bien mis tiempos. Entonces, eso es muy importante, validar y llegar con anticipación. Si puedes llegar media hora, 10 minutos antes al lugar, sería lo ideal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también tú acomodes, veas el lugar donde vas a compartir, veas lo que tienes a tu alcance. Entonces, siempre valida el lugar donde vas a ir. Familiarízate con el espacio, ajusta detalles técnicos. Cuando llegues al lugar, habla con el pastor. Pastor, si vas a proyectar algo, coméntale, pastor, ¿tiene cómo proyectar mi presentación? ¿Tiene si vas a transmitir en internet, ¿tiene internet o yo pongo mis datos? Usted dígame. Valida todo eso para que todos los tiempos se hagan conforme al lugar, ¿verdad? Y bueno, calmar los nervios y concentrarte. Recuerda que un buen predicador que ha preparado, que se ha preparado espiritualmente, que se ha preparado físicamente y que se ha preparado en su predicación, no tiene por qué tener nervios. Cuando tú tienes todos estos elementos, no tienes por qué preocuparte porque tu predicación ya está escrita, ya la hiciste previamente, tienes todos los instrumentos en tu mochila, en tu bolsa, entonces no hay de qué preocuparse, ¿sí? Ahora, esos son los cuidados previos, ¿sí? Antes de la predicación. Durante la predicación, ¿qué tiene que hacer el predicador? Debe conectar con la audiencia, ¿verdad? Ahí en el momento de la predicación, yo siempre les he dicho, olvídate de tus problemas, porque todos somos humanos, tenemos pensamientos, olvídate en ese momento de situaciones aisladas a ti. En ese momento tú estás para exponer la palabra de Dios. Entonces, durante la predicación, concéntrate al 100% en esa conexión con la audiencia, ¿sí? Saluda a todos con un saludo cálido, ten contacto visual, es muy importante, y lenguaje corporal. El lenguaje corporal es movimientos de manos, obviamente no exagerados, pero sí trata de que psicológicamente una persona que tiene estos movimientos da confianza. Una persona que todo el tiempo está así, bueno, lo pongo aquí para que lo vean, pero que está con los brazos cruzados o que está así como protegido, eso es motivo de inseguridad. Trata pues de sentirte como en tu casa, ¿verdad? Tranquilo, y bueno, ten estos tips. Comunicación clara y dinámica. Trata de exponer de una forma clara que sea entendible. Trata de utilizar, ya se los he comentado a lo largo de este diplomado, un lenguaje que te entiendan, ¿sí? Trata de que los movimientos de tu boca sean claros y cuando digas A,
se escuche como la A, cuando digas O, se escuche como la O. Trata de que muevas tu boca de acuerdo a la frase que dices para que sea entendible, ¿verdad? Control del ambiente, te debes adaptar al ritmo y a la energía según las respuestas del público. Entonces, aquí tu trabajo es ver, aparte de cuidar tu predicación o lo que vas a exponer, también debes de cuidar al público, validar que no se estén, pues ahora sí que durmiendo o aburriendo, ¿verdad? Y realmente no es esto. A veces pensamos o a veces como predicadores decimos, alguien se está aburriendo porque mi predicación está aburrida. No, no. Entendamos que domingo 10 de la mañana mucha gente pues está cansada, tiene sueño, quisiera estar en su casa, ¿verdad? Entonces, no es que tu predicación sea aburrida ni es que los estés durmiendo, más bien es que las personas necesitan esa motivación. Entonces tú debes de validar cómo están los oyentes. Si los ves que se están como acurrucando, como dejando de lado de ponerte atención, trata de que aplaudan, trata de que digan Cristo vive, trata de que yo les hago preguntas. A ver, ¿cuántos de ustedes les ha pasado esto? Levanten su mano y ya con el simple hecho de hacer esto, ya generas que se estén moviendo, ¿no? O vamos a leer la palabra de Dios, ponte de pie. O vamos a iniciar el tema con este versículo, pónganse de pie. Ya con eso estás haciendo interacción con la gente, que es muy importante también tener en cuenta esto. Y dice, uso moderado de los apoyos. No depender demasiado de notas o tecnología para mantener la naturalidad. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si tú en tu exposición, en tu predicación, llevabas una presentación de a lo mejor una historia o un video, y resulta que donde vas a predicar se va la luz, se va el internet, resulta que se le olvidó al administrador pagar la cuenta de internet y ese domingo no hay internet, no vas a cancelar tu predicación, tienes que tener un plan B, ¿sí? Si no pueden transmitir tu historia, bueno, entonces tú nárrala. Hermanos, esta mañana les quiero compartir esto y también no mencione la falla técnica, ¿verdad? Les iba a poner un video, pero resulta que el pastor no pagó el internet, se le pasó pagar la cuenta, no. Tú tienes que tener un plan B. A ver, quiero compartirte hoy esta historia. Pon mucha atención. Mira, la historia empieza así, ya. Tú empiezas a narrar lo que ibas a presentar, porque debes tener un plan B, un plan C, un plan D. Debes de continuar con lo que tienes. Eso es durante la predicación y después de la predicación, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tener un cierre espiritual y una relación con Dios. Dice oración final y apertura para preguntas si es posible. Cuando tú termines tu predicación, debes de terminar con un cierre, ya lo vimos en el cierre, ¿verdad? Un cierre espiritual donde concluyas lo que se enseñó, lo que se aprendió y si hay preguntas, bueno, pues al finalizar, ¿verdad? Debes de tener una autoevaluación y retroalimentación. Aquí mucho cuidado, porque déjenme decirles algo, el enemigo es muy sutil y muchas veces cuando uno comparte un tema, terminas de predicar y me ha tocado platicar con varios predicadores, pastores y ministros, que a todos nos ha pasado en algún momento que terminas de predicar y dices, como que no debí haber predicado eso, como que vi que el hermano se estaba durmiendo, como que vi que nadie ponía atención, como que vi, no, esa mentira es del enemigo. Todo lo que tú prediques y compartes es palabra viva de Dios, y dice la palabra de Dios que su palabra es como una espada de doble filo. La palabra no vuelve vacía. Todo mensaje que salga por tu boca viene de Dios y va a dar fruto y está dando fruto. Muchas veces te va a tocar que termina la predicación y nadie dice nada. Terminan, cada quien se va a su casa y se acabó. Y tú puedes sentirte en tu casa que a lo mejor no expusiste o no te preparaste bien, pero tú no sabes que en las casas muchas personas dicen, esa palabra era para mí. Dios me habló a través del predicador, de la predicadora. Y a veces, muchas veces no te va a tocar escuchar esto, pero créeme que la palabra de Dios es viva y va a llegar al corazón de alguien, porque si Dios te dio ese tema, es porque va a llegar al corazón de alguien. También muchas veces te va a tocar que se acaba la predicación y que vengan personas hacia ti y te digan, pastor, hermano, ministro, esa palabra era la que yo necesitaba. Yo
le venía pidiendo a Dios que me hablara, le venía pidiendo a Dios respuestas, y usted ahorita con lo que predicó me acaba de hablar Dios. Cuando eso suceda, agradécele a Dios porque te usó, ¿verdad? O cuando te digan, qué excelente predicación, pastor. Usted es excelente en lo que hace. Siempre decir, la gloria es para Dios, porque recordemos que en el momento que estamos en el púlpito es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Nosotros no somos Steve Jobs ni somos los excelentes expositores. Si tú eres muy bueno para predicar, si tú eres muy bueno para compartir, es porque el Espíritu Santo y Dios te toman en ese momento y es tu ministerio. Es la forma que Dios quiere usar en tu vida. Entonces, siempre recuerda, esto te va a servir mucho para que humanamente no se nos suba el ego, ¿verdad? Que el día de mañana tú digas, no, es que yo soy un excelente predicador. Es más, ya hasta voy a dejar la hojita que me enseñó el maestro, ¿verdad? Porque yo no ocupo hacer introducción, desarrollo y conclusión. Yo donde me paro, el Espíritu Santo me dice, no, tenemos que ser humildes, amados alumnos, y siempre que te digan que estuvo excelente tu predicación, que eres un excelente predicador, que incluso eres mejor que el pastor de esa congregación, siempre todos esos comentarios, entrégaselos a Dios, porque Dios es quien nos usa, ¿verdad? Dios es quien nos da el querer como el hacer de su palabra. Entonces, toda la gloria siempre es para Cristo. Yo siempre que termino de compartir en mi iglesia les digo, dele un aplauso a Cristo, porque Cristo es el que habló esta mañana, no fui yo, no fue mi presentación, no fue la semana que yo estuve dedicando a la predicación, fue Cristo hablando a sus vidas. Entonces, dele un aplauso a Cristo. Yo siempre con eso finalizo en mi iglesia. Entonces, yo les paso ese tip. Y sí, tenemos que hacer una autoevaluación, pero no negativa. Tenemos que hacer una autoevaluación analizando las fortalezas, y aquí dice claramente áreas de mejora. Nunca de los nunca digas, esto lo hice mal porque debía haber hecho aquello, o me salió mal la predicación y empiezas con una lista, porque eso es del enemigo. Si tú presentaste la palabra de Dios, todo fue perfecto, pero si tú ves una mejora, que tú digas, para la siguiente ocasión voy a traer un canto, para la siguiente ocasión voy a compartir con un dibujo, con un emblema, con una historia, para alimentar tu predicación, sí, pero para descalificar, no, porque lo que tú presentaste viene de Dios. Entonces, muy importante, fortalezas y áreas de mejora. Nada negativo, acuérdate. Fortalezas y áreas de mejora. Solicitar opinión de personas confiables. Si tienes en tu iglesia a alguien que sea de confianza, a lo mejor algún familiar, un hermano, una sobrina, un tío, alguien que esté ahí, pregúntale, ¿qué te pareció la predicación de hoy? Si estuvo bien, si me di a entender cuando les hablé de este versículo, o crees que hubiera sido mejor, no sé, contar una anécdota o poner esta alabanza. ¿Tú cómo ves? Y escucha, pero con oídos espirituales. Acuérdate que no eres tú el que está compartiendo, es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque va a haber quizás a lo mejor alguien que te diga, pues sí estuvo bien, pero no debiste alargarte tanto, o no debiste haber dicho esto, no debiste, no. Siempre que te hagan un comentario, tómalo positivo, ¿sí? Y con ojos y oídos espirituales, ¿sí? El siguiente sería un seguimiento y acompañamiento, apoyo a la comunidad o personas que necesiten ayuda espiritual. Continúa el crecimiento personal y ministerial. Cuando tú finalices, siempre yo el día de hoy, amado hermano, te hablé del perdón, ya te compartí qué es el perdón, cómo aplicar el perdón y cómo debemos ser personas que perdonamos. Si acabando esta predicación, en tu corazón hay algo más, si tú quisieras hablar con alguien más, con mucho gusto puedes acercarte al finalizar la predicación y oro por ti, y esto hacerlo para que la persona se sienta pues con esa confianza, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí me faltó aquí añadir algo que aprendí también en un congreso que tuve, donde decía que después de compartir, ya debes de empezar a orar para la siguiente invitación o para la siguiente semana o para la siguiente vez que te inviten a predicar. Agradécele a Dios. Yo regularmente en la noche hago eso, cuando llego de predicar en la noche,
Le doy gracias a Dios. Dios, gracias por usarme, gracias por ese ministerio que me das. Bendícelo, fortalézalo, guárdalo del mal, Dios. Sígueme usando. Y a partir de ese momento, ayúdame, Dios, a pues seguir creciendo en tu palabra, a poder tener pues el entendimiento, a poder crecer más como predicador, y úsame, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por permitirme haber compartido esta palabra de hoy. Amén. Y esos serían los cuidados que debe tener un predicador. Entonces, para hacer un resumen, los cuidados de un predicador es, antes de exponer el tema, prepararnos espiritualmente, preparar mi predicación, y si puedo, practicar lo que voy a predicar. Los cuidados previos del predicador es dormir bien, comer bien, mantenerme hidratado, preparar las herramientas que voy a utilizar, llegar al lugar con anticipación. Durante la predicación, tener conexión con la audiencia, con las personas. Debo tener una comunicación clara, control del ambiente, uso moderado de los apoyos, y después de la predicación, un cierre espiritual con mi audiencia, pero también un cierre yo personal con Dios, y una autoevaluación, pero acuérdate, siempre positiva. Nunca pensar, no, es que lo hice mal, ya no vuelvo a compartir. No, siempre una autoevaluación positiva. No me salió tan bien como esperaba, pero la siguiente vez me voy a preparar más. O en esta ocasión olvidé mi computadora, olvidé que no tenía pila, pero para la siguiente vez la voy a cargar. Y definitivamente esto de la predicación, amados alumnos, es algo de estar practicando, ¿sí? Vamos a seguir practicando, y el Espíritu Santo nos va a ir dirigiendo y guiando para hacerlo de una mejor forma. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos la clase del día de hoy. Como tarea, bueno, ok, les voy a enviar un checklist que yo ya elaboré de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo he vivido, un checklist de lo que debería tener un predicador, ¿verdad? Un checklist de anotar qué puedes utilizar: la Biblia, tu presentación, tu cuaderno, tus anotaciones, lo que vas a usar como ayuda visual, si vas a llevar cantos. Entonces yo te voy a enviar este checklist que yo ya elaboré para que también lo tengas. Revisar los puntos que vimos. Ahorita les envió la presentación, y por último, bueno, ponerlo en práctica. Entonces, con esto concluimos la lección del día de hoy, lección número 10. Como les comentaba al principio de esta clase, solamente nos restan 2 clases para iniciar ya con las exposiciones. Entonces, les pido de favor que los que ya vayan teniendo su predicación me la hagan llegar, por favor, a través de mi WhatsApp, para irlo validando e ir poniendo fecha de exposición. No sé si tengan dudas con la clase del día de hoy, o quieran comentar algo. Compartir algo. No, todo bien, pastor. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó? Entonces, ahorita al finalizar les envío la presentación de la semana pasada. Una disculpa porque anduve con muchas actividades y se me pasó. Les envió la exposición de la semana pasada, esta exposición de hoy, y el checklist que van a necesitar. ¿Sale? Bueno, pues si no hay nada más que decir, que pasen un excelente inicio de semana.